Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por sumarte a esta tarde de streaming. Bueno, tu primera reflexión sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, una noticia de altísimo impacto político, por supuesto. Creo que dos cosas. La primera es que obviamente es una noticia que impacta mucho a quienes apoyan mucho al kirchnerismo y en especial a Cristina Kirchner, y también impacta mucho a quienes son sus detractores y todo lo demás. Yo tengo una visión diferente de esa efervescencia, digamos, ¿no? Yo creo que es una etapa cumplida. Cuando nosotros empezamos primero a advertir que la administración de Néstor Kirchner primero, con Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime, Mm. etcétera, estaban importando en la nación, en la presidencia de la nación, lo que ya habían hecho en la provincia de Santa Cruz y en el municipio de Río Gallegos. Lilita Carrió dijo, esta gente está haciendo eso, justamente, están trayendo el mismo modelo, que era un modelo bastante provincial de cómo se defraudaban los recursos públicos a partir de la obra pública. Por supuesto, eso después fue magnificado, nosotros lo estudiamos, lo trabajamos, se encontró mucha información pública, hicimos un informe antes que una denuncia, es decir, es como que estábamos advirtiéndole a la sociedad y al propio gobierno, che, estamos mirando que están haciendo esto, si uno quiere, con alguna esperanza de que se corrijan muchas de esas cosas. Por supuesto, en ninguno de ellos estaba la intención de corregir absolutamente nada. Mm. Todo lo contrario, se profundizó el mecanismo de organización de la corrupción y del desvío de fondos y de defraudación de los fondos públicos. Pero lo que digo es, para hacer corta la respuesta a tu pregunta, es para nosotros es un ciclo cerrado en ese sentido, que es Mm. la justicia actuó, se tomó muchísimos años, hubo garantías suficientes, pasaron varias instancias judiciales, ayer llegó la última y la consecuencia es esta que vimos ayer, o sea, ya está. Mm. ¿Cómo fue ese trabajo inicial? Vos decías, ¿no? Cuando nosotros empezamos con las denuncias, esto fue hace ya bastantes años. Primer Eh, informe 2004, primera claro, denuncia 2008. 2008, mucho tiempo. ¿Cómo fueron esos primeros trabajos? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo les llega la primera información? ¿Qué es lo que ven que les llama la atención? Eh, ¿Cómo se inicia, ¿no? Esta primera denuncia? ¿Qué recordás de aquellos tiempos? De aquellos tiempos, lo primero es, primero, un apoyo muy creciente, política y socialmente, para el gobierno de Néstor Kirchner. Recordemos que era el primer presidente electo después del gobierno de transición de Dualde, donde se empezaba a reactivar mucho la Argentina después del colapso total del 2000-2001. Entonces, obviamente, había como una cosa de la sociedad de decir, yo lo único que quiero mirar es cómo nos vamos a ir recuperando y cómo nos vamos para Mm. arriba y qué mejoras puedo tener. Y, por supuesto, nadie estaba advirtiendo que lo que después fue una gran oportunidad para la Argentina, que fueron los años de oro para todos los mercados emergentes y aquellos países que producíamos mucha materia prima, que nos llovían los dólares en esos años, iba a terminar siendo terminar convirtiéndose, a partir de la defraudación y de la mala administración de los recursos, en años perdidos, ¿no? Hoy tenemos Mm. un país que está tremendamente empobrecido, sin infraestructura ni social ni económica, ni productiva, etcétera, etcétera. Para hacerla corta, todos conocemos cuál es la realidad de la Argentina hoy. Y nosotros lo que mirábamos era, sí, pero esta gente está organizando la cartelización de la obra pública, está organizando el beneficio de aquellos actores privados que después obviamente tenían que pagar como retorno a los funcionarios públicos por el favor de otorgarle la obra pública. En ese entonces, además de Elisa Carrió, que es la que había tenido la visión de mirar cómo era el esquema que lo estaban trayendo desde el sur, obviamente recibíamos información porque cuando vos empezabas a hablar de eso, y sobre todo ella empezaba a hablar de eso, yo era diputado, otros cuantos éramos diputados, dijimos, Paula Oliveto no era diputada y empezó, pero Claro, tenía ella era mucha abogada, expertise estuvo como abogada. y era auditora, Mm. su expertise eran las auditorías internas y las auditorías de organismos, etcétera, y conocía mucho sobre el tema, entonces conocía mucho de las contrataciones públicas, de la ley de administración financiera, y entonces, sobre todo ella técnicamente y nosotros siguiendo ese olfato y también ese conocimiento que tenía y tiene Elisa Carrió, se empezaron a componer primeros esos informes
y después lo que fue la primera denuncia. Yo creo que hubieron 2 primeros informes que fueron públicos, los presentamos en conferencia y después hubo una primera denuncia que hay que aclarar, Cristina Kirchner no estaba incluida en esa primera denuncia, porque Cristina no formaba parte del Poder ¿Cuándo la Ejecutivo. incorporan y por qué? Cuando ya había transcurrido un tiempo, yo no recuerdo bien cuándo, pero fue una de las tantas ampliaciones que hicimos de esa denuncia por asociación ilícita, que tenía varios aspectos dentro de esa asociación ilícita, porque ya ella sí había decidido sostener el mismo esquema y los mismos funcionarios ya dentro de su gobierno. Y ya había firmado varias decisiones administrativas en las cuales sí ya era evidente de que Cristina Kirchner había decidido sostener el esquema de organización de la defraudación de fondos públicos, ¿no? Esa gran causa, que tenía muchos aspectos, tenía obras de vialidad, tenía subsidios energéticos, tenía subsidios al transporte, tenía empresas del Estado, tenía concesiones de explotación de juegos de azar, tenía planes de vivienda, qué sé yo, era una causa muy grande. El juez, que creo que era Casanelo, no me acuerdo, decide dividirla en distintas causas, o Ercolini, ya no me acuerdo cuál de los dos, decide dividirla en distintas causas, y ahí es donde se empiezan a componer los distintos aspectos. Algunas todavía siguen en trámites, otras están muy dormidas, otras terminaron reactivándose mucho con el aporte de información muy valiosa y bastante concluyente, que una de ellas es esta, que es lo que después se conoció como vialidad, que fue con el aporte que hizo la propia Vialidad Nacional, Javier Iguacel, que era el titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cambiemos, que dice, pero yo acá tengo toda esta información. Claro, lo que pasa es que antes ni los jueces requerían mucho, ni el gobierno disponía de mucha información, porque básicamente estaban organizando el desvío de los fondos públicos. Entonces, cuando llega Cambiemos, dice, varios organismos lo dicen, la Unidad de Información Financiera empieza a ser muy proactiva en el sentido de hacer su trabajo, de obtener información en el exterior, etc. Pero digo, a tu pregunta, mucho de lo que nosotros presentábamos estaba a la vista de todos porque estaba en el boletín oficial. Porque las licitaciones públicas se publican en el boletín oficial, porque quienes ganan las licitaciones están en el boletín oficial y entonces solo tenés que cruzar información y datos. Y entonces ahí empezás a ver la matriz de distribución y de cartelización y de quiénes son los beneficiarios. Y porque además había algunas cuestiones que eran muy obvias. Austral Construcciones se había constituido casi en el mismo momento que Néstor Kirchner se convierte en presidente de la Nación. Y se suponía que Lázaro Báez, se suponía, no, todos después sabemos que era amigo de Néstor Kirchner y después fue socio en emprendimientos de construcciones de departamentos de Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner termina dándole como beneficio parte de la obra pública a una persona y a empresas que no tenían cero de antecedentes en ese rubro. Claro, y eso entonces les era todo tan evidente que solo si querés ser responsable o cómplice o tenés una capacidad de negación muy grande, no podías ver eso. Ahora, había algunos otros partidos políticos que no eran el kirchnerismo que decían, a mí déjame tranquilo, yo no quiero denunciar la corrupción. Y no eran del universo kirchnerista, ¿no? Acá, bueno, nosotros, la verdad que este es un espacio donde nos gusta recibir a todos, que todos tengan voz, y la verdad que desde ayer hasta hoy hemos hablado con todo el arco político, hablamos con ustedes los que están haciendo la denuncia de entrada. Ayer habló con nosotros también uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. La idea es que hablen todos, no bajamos línea y que el que está del otro lado pueda tomar su decisión, ¿no? Es un poco la filosofía del programa. Buena filosofía. Bueno, no sé, pero bueno, es lo que nos gusta hacer. Y en ese sentido te pregunto también para que le cuentes a la gente que lo que yo quiero es que escuchen los dos lados. Ayer el abogado de Cristina Fernández de Kirchner decía acá en esta misma pantalla que el proceso estuvo viciado, que en realidad no hay pruebas de que Cristina estuvo muy involucrada. Y de hecho, si vos le preguntás a la militancia o al sector más duro kirchnerista, lo que dicen es, bueno, puede ser que haya ocurrido todo esto, que se hayan direccionado obras hacia Lázaro Báez, pero Cristina no tenía nada que ver y no hay prueba suficiente. Ante eso... Mi mamá no fue, digamos, mi mamá no fue. Una cosa más o menos así. Familia, pero mamá no. Ante eso, vos que sos uno de los denunciantes, que seguís el proceso desde el inicio,
¿Qué les contestás? ¿Qué le puedes contar también al que está del otro lado? Porque reitero, me gusta que escuchen todas las voces y después cada uno saca su conclusión. No, yo te diría dos cosas. Casi no conozco persona que acaba de ser condenada por el delito que vos quieras, que salga de la sala de tribunales donde fue condenada y que diga, qué vivo que estuvo el tribunal, cómo me agarró, che, qué bien, y qué pasó. Y no, me descubrieron, che, la verdad que yo venía insistiendo en mi inocencia, pero la verdad que laboraron muy bien. Obviamente van a sostener la inocencia. La sostuvieron durante todas las instancias y la siguen sosteniendo después. ¿Quiénes son los que no sostienen su inocencia? Los que van a un juicio abreviado, los que se convierten en arrepentidos colaboradores. El resto de los condenados, por lo menos durante un tiempo largo o durante toda su vida, sostienen su inocencia. Y un abogado defensor hace exactamente lo mismo con su cliente. Sostuvo durante todo el proceso, no me cabe la menor duda que el abogado o los abogados, en este caso de Cristina, pero puede ser de Lázaro Báez, puede ser de Julio De Vido, que en esta causa resultó absuelto, pero de los funcionarios de vialidad, tanto nacional como provinciales, son un montón de condenados. Digo, van a decirte exactamente eso y no esperamos que digan nada distinto a eso. Ahora, ¿qué nos queda al resto de los argentinos? Vamos a suponer que yo no soy un denunciante y que estoy queriendo saber quién dice la verdad. Tenés, en esta causa en particular, la instancia de instrucción, con jueces, con fiscales, con defensores, con abogados, con pruebas, con pericias, con recursos ante las alzadas en la instancia de instrucción. Una vez que el juez y el fiscal dicen esto está para elevación a juicio, te vas al juicio oral, el Tribunal Oral Federal número 2, que además me tocó ser testigo en esa causa. Horrible, no quisiera ser más ni testigo, imagínate, a mí me llamaron como testigo. No quiero saber cómo estaban los que estaban acusados, que eran como 17. Y 3 eran las querellas, es decir, los acusadores. El Ministerio Público, la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción. O sea, te ametrallaban a preguntas. Ahora, lo que digo es, con todas las garantías en el tribunal oral, 3 jueces intervinientes. 3, no 1, 3 jueces intervinientes. Después tuvieron la casación, 3 jueces intervinientes. Después tuvieron la corte, 3 jueces intervinientes. Entonces, ¿qué cosa más hay dentro de un sistema judicial para que uno diga, che, hay garantía suficiente? Vamos a suponer que uno más o menos no la dio, tenés la alzada, la revisión, tenés el juicio oral, tenés la casación, tenés la corte. Es decir, esta cosa de todos contra mí, no existe. Segunda respuesta. Esto es en esta causa. Pero después, sobre Cristina, tenés, y sobre algunos familiares de Cristina, tenés Sotesur Los Sauces. Sí. Sobre algunos funcionarios del gobierno de Néstor y de Cristina, tenés a Julio De Vido condenado en varias oportunidades y con varias causas en trámite. Tenés a Ricardo Jaime condenado, creo yo, en 4 oportunidades y con varias causas en trámite. Tenés a José López condenado en varias causas. Tenés a Lázaro Báez condenado como mínimo en 2 causas. Todos con delitos graves, varias de esas condenadas, confirmadas hasta por la Corte, todas con distintos tribunales, todas con distintos recorridos. Entonces, che, el complot tiene que ser una cosa increíble. Entonces, yo te diría que no me meto en la cabeza del militante, yo también soy militante político, tengo mis convicciones políticas, pero he decidido ser mínimo un adulto con crítica a lo que creo y lo que quiero. Digamos, ¿no? Yo he decidido apoyar a mi partido, apoyar a las personas que son referentes de mi partido, he trabajado en gobiernos nacionales, fui funcionario de gobierno nacional, me fui sin ninguna denuncia, he trabajado inclusive para fortalecer los mecanismos de control y la lucha contra la corrupción. Lo que digo es, no existe el todos contra mí, no existe el gran complot contra un solo partido. Y en Argentina sí existió la proscripción en algún momento. Y este no es el caso. ¿Crees que se le podrían sumar más penas a Cristina justamente por estas otras causas que bien vos mencionás? No sé, ¿se destrabó algo? Mientras cumple su pena de 6 años, ¿podrían sumarse más años? No tengo idea, Agustina, porque te digo por qué pasó mucho tiempo. A veces yo me pierdo de en qué instancia están las causas. El otro día recordaba Sueños Compartidos, que también fue otra denuncia que hicieron mis 2 compañeras, Maricela Echecoin Moro, que es diputada provincial, y Elsa Tata Quirós, que fue diputada nacional. Acá justo en el chat me preguntaban por esa causa, sí. Una militante que vos decís, sí, era un plan para construir viviendas
para sectores populares en todo el país que la terminaron defraudando, ¿se acuerdan? De Hermanos Joclender y la Fundación Debe de Bonafini. O sea, más miserable no se puede ser. Era plata para vivienda de los pobres y terminaron rifándola. Y a nosotros les había llegado a ellas, a mis compañeras, un dato de un terreno que habían comprado con la defraudación de esos fondos, y así empieza esa investigación y así comienza esa causa. Entonces, tenés sueños compartidos, tenés la ruta del dinero, que terminó confirmada por la Corte la semana antepasada y pasada. Tenés la compra de inmuebles tanto en Uruguay como en otros lugares del país. Tenés la compra de material rodante para los ferrocarriles argentinos que estaban en una crisis total, a España y Portugal, que compraron chatarra a precio de nuevo, Ricardo Jaime. Tenés 11.1 y 11.2, donde murió e hirieron a mucha gente. Tenés, si te pones a googlear, te cansás de encontrar causas. Te cansás de encontrar causas. Y dicho todo esto, la corrupción no es patrimonio exclusivo de un solo partido político. Lamentablemente. Lamentablemente, pero también para decir, ojo, que nosotros hicimos porque duraron muchos años en el poder, porque la corrupción fue muy alta durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Estoy olvidando de una causa que todavía está abierta y no la pudieron cerrar nunca, cuando hicimos la denuncia por financiamiento de la campaña del año 2007, donde estaba el triple crimen de General Rodríguez y después el cuarto asesinado con la mafia de la efedrina. O sea, estamos hablando de temas tremendamente serios. Servini de Cubría dice, mientras que esos crímenes no estén cerrados, quiénes fueron los culpables, yo no cierro el financiamiento de esa causa, de esa campaña, y esa campaña nunca se cerró en su financiamiento, nunca se aprobó. Entonces, dicho esto, porque me voy acordando de algunas cosas, porque además estoy viejo y pasaron muchos años, digo, también puede ser que otros gobiernos tengan varios casos de corrupción. Lo que nosotros no queremos es que haya impunidad. Claro. Yo no idealizo ni siquiera el gobierno del que fui parte. Digo, sé que hay causas que todavía están en trámites que pueden incluir a funcionarios o de alto rango del gobierno del que yo participé, y métanle, vamos para adelante. Cuando salió Cuadernos y cuando salió el soterramiento del Sarmiento, que era Odebrecht del lado argentino, por supuesto que Odebrecht del lado argentino, el capítulo argentino tiene más obras incluidas, y estaba la posibilidad de que también esté involucrado, y nosotros mismos lo denunciamos, digo, la coalición cívica y Exa Calcaterra, que eran del primo del expresidente Mauricio Macri, que era el presidente de nuestro gobierno. Nosotros dijimos, ¿a nosotros qué nos importa? Nosotros no somos abogados defensores. Si nosotros decimos que no queremos impunidad, no importa quién sea. Creo que la Argentina va a ser mejor si no hay impunidad. Fernando, muchísimas gracias por el contacto, y será hasta la próxima. Te mandamos un gran abrazo.